Las luces fluorescentes zumbaban con su cansada melodía sobre mi cabeza, bañando todo el restaurante con un enfermizo resplandor amarillento que hacía que incluso el café más fresco pareciera viejo. Mis pies gritaban dentro de mis gastadas zapatillas. La izquierda tenía un agujero cerca de la puntera que había tapado con cinta adhesiva hacía 3 días. La cinta se estaba despegando y podía sentir el frío penetrando con cada paso que daba sobre el suelo de cuadros blancos y negros. Eran las 11:47 p.m. Faltaban 13 minutos para que terminara mi turno. 13 minutos para poder sentarme por fin. Sofía, la mesa 7 necesita que le rellenen la bebida. La voz de Margie atravesó el ruido de los platos como un cuchillo. No levantó la vista de la caja registradora, con las gafas de lectura puestas en la nariz, mientras contaba los ingresos del día por tercera vez. Sí, le respondí, agarrando la cafetera con las manos que temblaban ligeramente por el cansancio. Llevaba 9 horas seguidas de pie, sustituyendo a Jenny, que había vuelto a llamar para decir que estaba enferma. Era la 4ª vez en un mes, pero no podía quejarme. Necesitaba las horas extras. El alquiler vencía en 5 días y aún me faltaban $60. El restaurante olía a grasa y tostadas quemadas mezcladas con el limpiador de pino barato que usábamos para fregar los suelos. Era el olor de la supervivencia, de llegar a fin de mes, de gente invisible como yo, sirviendo a otra gente invisible a medianoche, en un barrio donde nadie hacía demasiadas preguntas. Me moví por el estrecho pasillo entre las mesas, con mi cuerpo funcionando en piloto automático. La cafetera pesaba mucho y me dolía la muñeca de llevar bandejas todo el día. La mesa 7 estaba ocupada por un camionero al que reconocí. Venía todos los martes por la noche, siempre pedía lo mismo y siempre dejaba exactamente $2 de propina. Cuando me acerqué para rellenarle la taza, sonó la campana de la entrada. No levanté la vista inmediatamente. La campana sonaba constantemente y la mayoría de los clientes podían esperar 30 segundos mientras yo terminaba lo que estaba haciendo. Pero algo me hizo mirar hacia la puerta de todos modos. Tal vez fue la forma en que el aire pareció cambiar, o cómo el habitual murmullo de las conversaciones bajó un decibelio. Entraron 3 hombres. No, entraron 2 hombres, flanqueando a un tercero que no caminaba tanto como se deslizaba. Lo primero que noté fue el silencio que los seguía como un velatorio. Lo segundo fueron los trajes, caros, perfectamente confeccionados, del tipo que cuesta más de lo que yo gano en 6 meses. Los 2 hombres que lo flanqueaban eran de hombros anchos y alertas, con la mirada escaneando el restaurante, con la eficiencia entrenada del personal de seguridad o los guardaespaldas. Pero fue el hombre del centro el que me dejó sin aliento. Era alto, con el pelo oscuro peinado con deliberada naturalidad, con unas canas en las sienes que solo lo hacían más llamativo. Su rostro era todo ángulos marcados y poder controlado, con una mandíbula que parecía esculpida en mármol y unos labios apretados en una línea que sugería que rara vez sonreía. Su traje era de color gris carbón y su camisa tan blanca que casi dolía mirarla. Y, al moverse, vi el destello de unos gemelos caros que reflejaban la luz fluorescente. No encajaba allí. Ninguno de ellos encajaba. El aroma me llegó incluso desde el otro lado de la sala. Algo amaderado y caro. Una colonia que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Atravesaba la grasa y el limpiador de pino como una cuchilla atraviesa la mantequilla. Sofía, ¿vas a servir ese café o solo lo vas a sostener? La voz del camionero me devolvió a la realidad. Me temblaban las manos mientras servía y casi derramé el café en su taza. Lo siento, murmuré, dejando la cafetera y cogiendo un trapo para limpiar el pequeño derrame. Cuando me enderecé, me encontré mirando directamente al hombre del centro. Había elegido una mesa, la de la esquina con el asiento de vinilo roto que llevábamos tiempo queriendo reparar. Sus 2 acompañantes permanecían de pie, uno cerca de la puerta y otro cerca de la mesa, en una posición estratégica y protectora. Sus ojos se encontraron con los míos y los sentí como un contacto físico. Eran oscuros, tan oscuros que casi parecían negros, y tenían una intensidad que hizo que mi pulso se acelerara. No sonrió. No me reconoció más allá de esa única mirada penetrante. Luego, su mirada se desplazó, descartándome con la misma facilidad con la que me había notado. Volví a ser invisible. Yo tomaré su pedido. Marge susurró de repente a mi lado. Su voz era tensa, y cuando la miré, vi algo que nunca había visto antes. Miedo.
Ve a limpiar la mesa 4. Pero ahora es mi sección, Sofía. Su mano me agarró del codo con una fuerza sorprendente. Confía en mí. Quería discutir, pero la mirada en sus dos ojos me detuvo. Marge era la dueña de este restaurante desde hacía 23 años. Había visto cosas. Había sobrevivido a cosas en este barrio. Si estaba asustada, había una razón. Así que fui a la mesa 4, recogí los platos abandonados e intenté no mirar hacia la mesa de la esquina. Lo intenté y fracasé. Marge se acercó a ellos con su libreta de pedidos, su habitual arrogancia segura de sí misma, sustituida por algo cauteloso, casi diferencial. No podía oír lo que decían, pero la vi a sentir. Anota algo. Vuelve rápidamente a la cocina sin mirar a nadie a los ojos. Los siguientes 20 minutos se hicieron eternos. Los 3 hombres se sentaron en esa mesa y todo el restaurante parecía girar a su alrededor como planetas alrededor de una estrella oscura. Las conversaciones continuaron, pero más bajas. La gente comió más rápido, pagó sus cuentas y se fue. Cuando Marge les trajo su pedido, 3 cafés, nada más. Nos quedaba la mitad de nuestra clientela habitual de medianoche. Estaba limpiando la mesa 9 cuando lo oí. El chirrido de los neumáticos, el horrible crujido del metal contra el metal, el grito. Todo el mundo corrió hacia las ventanas. Afuera, bajo la luz parpadeante de la farola, un coche había saltado el bordillo y se había estrellado contra un poste. Pero fue la pequeña figura que yacía inmóvil en la acera lo que me hizo detener el corazón. Un niño pequeño, de unos 7 u 8 años, vestido con un pijama cubierto de personajes de dibujos animados. No pensé. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. La puerta del restaurante se abrió de golpe cuando salí corriendo, con los pies golpeando contra el frío pavimento. Detrás de mí, oí gritos, pero eran lejanos, como bajo el agua. El niño no respiraba. Me arrodillé a su lado, con las manos ya moviéndose según los movimientos que había aprendido años atrás en una clase de reanimación cardiopulmonar que había tomado en el centro comunitario. Comprobar si está consciente, comprobar si respira, empezar las compresiones. Que alguien llame al 911, grité, pero mis ojos nunca se apartaron del pálido rostro del niño. Su piel estaba fría, demasiado fría. Mis manos presionaban su pequeño pecho. 1, 2, 3, 4. Contaba en mi cabeza, tratando de recordar el ritmo. 30 compresiones, 2 respiraciones. 30 compresiones, 2 respiraciones. Vamos, susurré. Vamos, cariño. Respira. El mundo se redujo a solo eso. La sensación de sus costillas bajo mis palmas. La desesperada esperanza de no llegar demasiado tarde. La oración que no sabía que estaba haciendo. Entonces lo sentí. Manos que me agarraban por los hombros, tratando de apartarme. Manos fuertes e insistentes. No. Las aparté. Continué con las compresiones. No respira. Señorita, retroceda. Una voz profunda y autoritaria. No voy a parar hasta que el niño tosa. Fue el sonido más hermoso que jamás había oído. Tosió, jadeó y luego abrió los ojos, confundido, asustado, pero vivo, vivo. Me senté sobre mis talones, con todo el cuerpo temblando. Mis manos temblaban tanto que tuve que presionarlas contra mis muslos. A lo lejos oí acercarse las sirenas. Lo has salvado. La voz vino de detrás de mí, y cuando me giré, me encontré mirando esos ojos oscuros e intensos. El hombre de la cabina estaba ahora agachado a mi lado, tan cerca que podía ver las finas líneas alrededor de sus ojos, la sombra de la barba incipiente a lo largo de su mandíbula, tan cerca que podía oler esa colonia cara mezclada con algo más. Humo de cigarrillo, cuero, peligro, solo que no respiraba. Mi voz se quebró y de repente me eché a llorar. Las lágrimas calientes corrían por mi rostro mientras la adrenalina invadía mi cuerpo. Has salvado a mi hijo. Su voz era ahora más suave, pero no menos intensa. Extendió la mano y me acarició la cara con una delicadeza sorprendente, secándome una lágrima con el pulgar. Su piel era cálida, su tacto cuidadoso, como si pudiera romperme. Su hijo, el niño era su hijo. Señor, tenemos que examinarlo. Uno de los guardaespaldas se acercó, pero el hombre, el padre, levantó una mano sin apartar la mirada de mí. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Sofía. Lo dije en un susurro apenas audible. Sofía Torres. Sofía. Lo repitió como una plegaria,
como algo precioso. Su mano seguía en mi cara y sabía que debía apartarla, pero no podía moverme. Tengo una deuda contigo que nunca podré pagar. En ese momento llegó la ambulancia y los paramédicos se apresuraron hacia nosotros. El momento se rompió. Su mano se apartó de mi cara y se puso de pie, centrando su atención en su hijo. Observé cómo cogía al niño en brazos con una ternura que parecía contradecir todo lo demás en él. El traje caro, los guardaespaldas, el aura de violencia controlada que lo rodeaba como una armadura. Los paramédicos intentaron llevarse al niño, pero él no soltaba a su padre. Sus pequeñas manos se aferraban a ese traje perfecto con dedos que dejaban manchas de suciedad en la impoluta tela. Al hombre no parecía importarle. Subió a la ambulancia, todavía con su hijo en brazos, y uno de los guardaespaldas lo siguió. El otro guardaespaldas se acercó a mí. Era enorme, con la cabeza rapada y una cicatriz que le recorría la mejilla izquierda. Metió la mano en la chaqueta, yo me sobresalté, y sacó una tarjeta de visita. El señor Constantine querrá darle las gracias como es debido, dijo con un marcado acento de Europa del Este. Llame a este número mañana. Lo que necesites, facturas del hospital, tiempo libre en el trabajo. Llama. Cogí la tarjeta con los dedos entumecidos. Era una tarjeta gruesa, cara, con un único número de teléfono grabado en negro. Sin nombre, sin empresa, solo el número. No lo hice por dinero, balbuceé. La comisura de su boca se levantó ligeramente. Lo sabemos. Por eso él querrá darte las gracias. Luego se marchó, subiéndose a un Mercedes negro que ni siquiera había visto aparcado al otro lado de la calle. La ambulancia se alejó con las sirenas a todo volumen y el Mercedes la siguió. Me quedé allí, en la fría acera, todavía temblando, todavía llorando. La cara de piedra, apretando la costosa tarjeta de visita en mi mano, como si fuera un salvavidas o una sentencia de muerte. Cuando finalmente volví al restaurante, Marge me estaba esperando. Estaba pálida. ¿Sabes quién era?, me preguntó. Negué con la cabeza. Dmitri Constantine, dijo el nombre como si eso lo explicara todo. Cuando me quedé mirándola sin comprender, me agarró por los hombros. La familia Constantine, Sofía, controlan todo al sur de la Quinta Avenida. Todo. Acabas de salvar al hijo del hombre más peligroso de la ciudad. La tarjeta pesaba en mi bolsillo. De repente, la rejuía mutante. El agujero en mi zapato y los $60 que necesitaba para el alquiler parecían muy lejanos. Había salvado una vida esa noche, pero al ver el miedo en los ojos de Margie, me pregunté si acababa de destruir la mía. No dormí esa noche. Me senté en el borde de mi estrecha cama en mi apartamento estudio, mirando la tarjeta de visita hasta que los números se difuminaron. El radiador traqueteaba y silbaba en la esquina, apenas emitiendo suficiente calor para combatir el frío de enero que se colaba por la ventana de un solo cristal. Afuera, la ciudad zumbaba con su habitual sinfonía nocturna. Sirenas lejanas, bocinas de coches, algún que otro grito desde la calle. Mis manos finalmente dejaron de temblar alrededor de las 13 am, pero mi mente no se calmaba. Dmitri Constantine. Ayer ese nombre no significaba nada para mí. Ahora se había grabado a fuego en mi conciencia, junto con el recuerdo de esos ojos oscuros que me miraban como si fuera algo precioso, algo valioso. Había visto hombres peligrosos antes. No se crece en este barrio sin aprender a reconocer las señales. Los que se comportaban con violencia casual, que esperaban deferencia, que tomaban lo que querían. De joven aprendí a hacerme pequeña, invisible, a evitar su atención a toda costa. Pero Dmitri Constantine era algo completamente diferente. No exigía atención, la imponía simplemente con su presencia. Y, durante un breve y aterrador instante, toda su atención se centró exclusivamente en mí. Has salvado a mi hijo. Su voz resonaba en mi memoria, grave y áspera por una emoción que no esperaba. La forma en que me había acariciado la cara con la mano, tan suave a pesar de los callos que había notado en su palma. La forma en que me había mirado, como si le hubiera dado algo más valioso que el dinero pudiera comprar. Debería tirar la tarjeta, borrarla de la existencia, fingir que lo de anoche nunca había sucedido. En cambio, la guardé en mi cartera, en el pequeño bolsillo donde guardaba la foto de mi madre. La única foto que tenía de ella, descolorida y arrugada por llevarla conmigo durante años. Cuando finalmente amaneció, gris y renuente, me preparé para mi turno de mañana. Mi reflejo en el espejo del baño parecía atormentado. Ojeras,
piel pálida, labios aún agrietados por el frío. Me salpiqué la cara con agua, me recogí el pelo oscuro en una coleta y me puse el uniforme. Pantalones negros, camisa blanca abotonada, la etiqueta con el nombre Sofía en alegres letras rojas. Mi teléfono vibró mientras me ataba los cordones de las zapatillas. Un mensaje de Marge. Tómate el día libre. Pagado. No discutas. Me quedé mirando el mensaje. Marge nunca me había dado un día libre pagado en los 3 años que llevaba trabajando para ella. Nunca. Mis dedos se cernieron sobre la pantalla, listos para discutir de todos modos. Necesitaba las horas, pero llegó otro mensaje. Por favor, Sofía, solo por hoy, deja que las cosas se calmen. Deja que las cosas se calmen. Como si lo de anoche fuera una tormenta que solo tenía que pasar, en lugar de un terremoto que había sacudido los cimientos de mi pequeña y cuidadosa vida. Le respondí con un simple «vale» y me senté en la cama, sin saber de repente qué hacer con ese tiempo libre inesperado. El alquiler vencía en 4 días. Todavía me faltaban $60, pero la idea de ir al restaurante, de enfrentarme a las preguntas, las escaleras y los susurros me revolvió el estómago. Al mediodía, había limpiado mi apartamento 2 veces. Había lavado la ropa en las máquinas del sótano del edificio y había reorganizado mi pequeña despensa. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas y mi mente distraída. Estaba doblando mi última toalla limpia cuando alguien llamó a mi puerta. No fue el timbre de abajo, lo que significaba que alguien había pasado la puerta principal del edificio. Había pasado la cerradura rota que el propietario prometía arreglar. Un golpe directo en la puerta de mi apartamento, 4º piso, unidad 4C. Se me subió el corazón a la garganta. A través de la mirilla vi a una mujer. Tendría unos 60 años, con el pelo gris acero recogido en un elegante moño, y llevaba un abrigo de color camel que parecía increíblemente suave. Su rostro era amable pero serio, y llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo. La señorita Torres. Su voz era culta, con acento, el mismo acento de Europa del Este que el guardaespaldas de la noche anterior. Me llamo Galina Volkov. Trabajo para el señor Constantine. ¿Puedo hablar con usted? Todos mis instintos me gritaban que fingiera que no estaba en casa, pero ella ya había visto mi sombra a través de la mirilla, y algo me decía que Galina Volkov no era una mujer a la que se pudiera despachar fácilmente. Abrí la puerta, manteniendo la cadena puesta. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Tengo mis métodos. Su sonrisa fue leve. No le haré ningún daño, señorita Torres. Vengo a entregarle algo y a hacerle una invitación. ¿Puedo pasar? Le aseguro que soy inofensiva. Pregunte a cualquiera de sus vecinos. Me presenté a la señora Chen, del 2º piso, una mujer encantadora. Me habló de su nieto. A pesar de todo, me encontré desenganchando la cadena y abriendo la puerta. Galina entró con la elegancia de alguien acostumbrado a entornos mucho más agradables, pero su rostro no mostraba ningún juicio mientras observaba mi humilde estudio, el sofá raído que había encontrado en la calle y que yo misma había retapizado, la cocineta con sus electrodomésticos antiguos, la cama en la esquina con su colcha descolorida. «Por favor, siéntese», le dije, señalando el sofá, de repente mortificada por el contraste entre su evidente riqueza y mi pobreza. Se sentó, dejando su carpeta de cuero sobre la mesa de centro, una pieza de madera contrachapada apoyada sobre cajas de leche que yo había cubierto con un mantel. En primer lugar, permítame darle las gracias en nombre de toda la familia Constantine por lo que hizo anoche. Alexei es el único hijo del señor Constantine, su tesoro más preciado. Usted le devolvió la vida a su hijo. Alexei, el niño pequeño, ahora tenía un nombre, una identidad más allá de su pálido rostro y su pijama de dibujos animados. «¿Cómo está?», pregunté, sentándome en el sillón descoordinado frente a ella. «Se está recuperando bien. Gracias a usted», la doctora dijo. Si no hubiera actuado tan rápido, hizo una pausa y vi como una emoción genuina se reflejaba en su rostro sereno. «Usted lo salvó, señorita Torres, y la familia Constantine no olvida sus deudas». Abrió la carpeta de cuero y sacó un sobre de color crema, de papel grueso, sellado con lo que parecía cera auténtica. Lo dejó sobre la mesa entre nosotros. «Esto es para usted, señor». Constantine quería asegurarse de que se le compensara por el trabajo perdido y por cualquier gasto en el que pudiera haber incurrido. No toqué el sobre. No lo hice por dinero. Lo sabemos. La sonrisa de Galina era ahora más cálida.
Y precisamente por eso insiste el señor Constantine. Por favor, señorita Torres, ábralo. Con dedos temblorosos, rompí el sello y saqué un cheque. Mis ojos se posaron en la cantidad y el mundo se tambaleó. $50,000. No puedo. Mi voz sonó estrangulada. Es demasiado. Es lo que vale la vida de su hijo para él, dijo Galina con firmeza. Y sinceramente, señorita Horse, es una cantidad insultantemente pequeña, pero el señor Constantine pensó que una cantidad mayor podría asustarla. Me quedé mirando el cheque y la elegante firma que había en la parte inferior. Dmitri Constantine. La misma letra que probablemente había firmado Dios sabe qué otros documentos, contratos comerciales, órdenes, tal vez incluso órdenes de ejecución. Hay más, continuó Galina. El señor Constantine desea invitarla a cenar mañana por la noche para darle las gracias en persona como es debido. Alexia ha estado preguntando por la mujer ángel que lo salvó. Él también quiere darle las gracias. No creo que sea una buena idea. Dejé el cheque como si me fuera a quemar. Solo soy una camarera, no pertenezco a su mundo. Usted salvó la vida de su hijo. Eso la hace más importante para él que la mayoría de las personas de su mundo. Los ojos de Galina eran agudos, evaluadores. Pero entiendo su vacilación. El apellido Constantine inspira respeto y temor. Pero Dmitri no es el monstruo del que habla la gente, señorita Torres. Es un padre que casi pierde a su hijo. Es un hombre que quiere dar las gracias a la mujer que le ha dado un milagro. Se levantó y se alisó el abrigo. Piénselo. La cena será en su casa. En privado, solo la familia. Mañana a las 6 de la tarde. Un coche vendrá a recogerla a las 5:30, haya decidido o no. Si decide no asistir, el conductor se marchará. Sin presiones, sin obligaciones. En la puerta, se detuvo. Una cosa más. Ese cheque, cámbielo o no, es su decisión. Pero sepa que rechazarlo no cambiará lo que hizo ni lo que el señor Constantine siente que le debe. Algunas deudas no se pueden borrar con orgullo. Luego se fue, dejando atrás el leve aroma de un perfume caro y el sobre mi mesa de café brillando como un pequeño sol en mi oscuro apartamento. Volví a coger el cheque, con las manos temblorosas. $50,000. Podría pagar el alquiler durante años, comprarme zapatos nuevos sin agujeros, dejar de hacer turnos dobles, tal vez incluso volver a estudiar como siempre había soñado. Pero no existía el dinero gratis, y menos aún viniendo de hombres como Dmitri Constantine. Pensé en su mano sobre mi cara, en la intensidad de sus ojos, en la forma en que había pronunciado mi nombre, como si lo estuviera memorizando. Pensé en el niño pequeño, Alexei, agarrado al traje de su padre con las manos sucias, y en cómo a Dmitri no le importaba la costosa tela, solo que su hijo estuviera vivo. Pensé en los guardaespaldas, el Mercedes, el miedo en los ojos de Margie, y pensé en cómo, por un momento, la noche anterior, no había sido invisible. El día y medio siguiente transcurrió en una niebla de indecisión. Fui a trabajar. Marge intentó enviarme a casa de nuevo, pero me negué y soporté las escaleras y las conversaciones en voz baja que se detenían cuando me acercaba. Todos sabían lo que había pasado. En un barrio como este, las noticias viajaban más rápido que la luz. Algunas personas me miraban con respeto, otras con miedo, como si me hubiera contaminado la proximidad al peligro. Unas pocas me evitaban por completo. No había cobrado el cheque. Estaba en mi cartera, junto a la foto de mi madre. Ambos papeles representaban cosas imposibles, el amor que había perdido, la riqueza que nunca había imaginado. A las 5:15 p.m. de la tarde siguiente, estaba paseándome por mi apartamento con el único vestido bonito que tenía, un vestido azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano para una entrevista de trabajo hacía años. Era sencillo, modesto, un poco grande en los hombros. Lo había combinado con mis zapatos planos menos usados e intenté peinarme de otra forma que no fuera una coleta. El resultado seguía siendo obviamente barato, obviamente tomado prestado de una vida que no era la mía, pero era lo mejor que podía hacer. A las 5:28 p.m. me paré en la ventana y vi un Rolls Royce detenerse en la acera de abajo. Era de color azul medianoche, relucía bajo las luces de la calle, tan fuera de lugar en esta calle destrozada que bien podría haber sido una nave espacial. Salió un conductor, alto, de hombros anchos, vestido con traje y gorra. Miró hacia mi edificio, paciente, sin prisas. Tenía 2 minutos para decidirme. El cheque que llevaba en la cartera parecía quemarme la piel.
El recuerdo de los ojos de Dimitri, de su suave tacto, del pálido rostro de su hijo volviendo a la vida bajo mis manos. Todo ello se mezcló en un impulso contra el que no pude luchar. Cogí mi abrigo, raído y remendado en los codos, y bajé las escaleras antes de que pudiera cambiar de opinión. El conductor abrió la puerta cuando me acerqué. Era el mismo guardaespaldas del hospital, el de la cicatriz. De cerca, era aún más intimidante. Señorita Torres, dijo con un pequeño gesto de cabeza que podría haber sido de respeto. Soy Víctor. El señor Constantine me ha enviado para acompañarla. El interior del Rolls Royce era otro mundo completamente distinto. Asientos de cuero tan suaves como la mantequilla, aire caliente con un ligero aroma a cedro, ventanas tintadas que hacían que las calles de fuera parecieran una ciudad diferente. Incluso había un pequeño bar, con botellas de licores caros guardadas en soportes a medida. Me senté con las manos cruzadas en el regazo, sin atreverme a tocar nada. Cuando Víctor arrancó, vi cómo mi edificio desaparecía por el retrovisor lateral. Los escalones agrietados, las paredes llenas de grafitis, la vida que siempre había conocido se alejaba en la distancia. Me dirigía a la casa de Dimitri Constantine, a su mundo, al hombre más peligroso de la ciudad, que me miraba como si le hubiera dado todo lo que importaba. Y yo no tenía ni idea de si había tomado la decisión correcta o había cometido un error fatal. La ciudad se transformó mientras conducíamos. Los edificios derruidos y las calles llenas de baches de mi barrio dieron paso a avenidas arboladas y luego a urbanizaciones cerradas con céspedes bien cuidados que probablemente costaban más mantener que lo que yo ganaba en un año. Víctor conducía en silencio, mirando de vez en cuando por el espejo retrovisor. No para mirarme a mí, me di cuenta, sino para comprobar si nos seguían. Esa idea me heló la sangre. Condujimos durante 40 minutos, alejándonos por completo de la ciudad. Las casas eran cada vez más grandes, más espaciadas, ocultas tras muros de piedra y verjas de hierro. Aquí vivían los ricos de toda la vida, aquellos cuya riqueza no necesitaba anunciarse, y al parecer, también los nuevos ricos. El tipo peligroso que se compraba su entrada con dinero y miedo. Víctor giró por un camino privado y se detuvo ante una verja que se abrió silenciosamente a nuestra llegada. El camino de entrada estaba bordeado de luces y serpenteaba a través de jardines paisajísticos, aún verdes a pesar del frío de enero. Entonces apareció la casa y se me cortó la respiración. No era ostentosa, no tenía columnas de oro ni estatuas de mármol, pero era enorme. Todas las líneas eran limpias y la arquitectura moderna. El cristal y la piedra se mezclaban en algo que parecía sacado de una revista. Una cálida luz brillaba desde las ventanas, haciéndola parecer casi acogedora. Casi. Víctor abrió mi puerta y el frío aire nocturno entró, trayendo consigo el aroma de los pinos y de algo que florecía y que no debería florecer en invierno. Sentí las piernas temblorosas al salir al impoluto pavimento. Por aquí, señorita Torres. Víctor señaló hacia la entrada, donde otro hombre trajeado esperaba. Más seguridad, me di cuenta. ¿A cuántas personas empleaba Dimitri Constantine solo para mantenerse a salvo? La puerta principal se abrió antes de que llegáramos. Allí estaba Galina, con un elegante vestido negro que hacía que mi atuendo de tienda de segunda mano pareciera aún más inadecuado, pero su sonrisa era cálida y sincera cuando se acercó para tomarme de la mano. Sofía, me alegro mucho de que hayas venido. El señor Constantine está con Alexe, pero bajarán en breve. Ven, déjame coger tu abrigo. Me quité el abrigo remendado y observé cómo Galina se lo entregaba a otro miembro del personal sin mostrar ningún tipo de juicio. El interior de la casa era impresionante. Techos altos, obras de arte originales en las paredes, muebles que parecían caros y realmente cómodos. Pero era cálido, habitado. Pude ver un dibujo infantil pegado al frigorífico, visible a través de la puerta de lo que debía de ser la cocina. Un par de zapatillas pequeñas tiradas cerca de las escaleras. Un hogar, no solo una casa. La constatación me sorprendió. ¿Nerviosa?, preguntó Galina amablemente, guiándome hacia lo que parecía una sala de estar. Aterrorizada, admití, y luego me arrepentí inmediatamente de mi honestidad. Ella se rió, un sonido rico que alivió parte de la tensión en mi pecho. Bien, eso significa que eres inteligente. Pero no tienes por qué estar asustada. Aquí no. Eres una invitada. Y papá, ella está aquí. La señora Ángel está aquí. La vocecita venía de las escaleras,
aguda por la emoción. Me giré y lo vi, a Alexe, muy vivo, bajando las escaleras a toda velocidad con un pijama de franela cubierto de cohetes y planetas. Tenía el pelo oscuro revuelto y el rostro sonrosado por la salud y el entusiasmo. Detrás de él, moviéndose con urgencia controlada, estaba Dmitri Konstantin. Tenía un aspecto diferente al que tenía en la cafetería. Seguía siendo imponente, seguía siendo poderoso, pero de alguna manera más suave. Llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas, sin corbata, con el botón superior desabrochado. Tenía el pelo ligeramente revuelto, como si unas manitas lo hubieran peinado, y su rostro, ese rostro severo y controlado, se transformó con una leve sonrisa al ver a su hijo correr hacia mí. «Alexa, más despacio», le gritó, pero no era una orden, solo afecto. El niño se detuvo en seco delante de mí, con sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, muy abiertos por la sorpresa. «Me has salvado», dijo con voz llena de admiración. Papá dijo, «Has hecho que mi corazón vuelva a latir». Como por arte de magia, me arrodillé para ponerme a su altura, con el corazón encogido al verlo sano y feliz. «No es magia», le dije en voz baja. «Solo algo que cualquiera habría hecho». «No». La voz de Dmitri estaba ahora más cerca. Levanté la vista y lo vi de pie justo detrás de su hijo, con una mano protectora sobre el hombro del niño. Nadie, la mayoría de la gente habría esperado a la ambulancia. Tú no lo dudaste. Nuestras miradas se cruzaron y volví a sentirlo. Esa intensidad, esa concentración que me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Me miraba como lo había hecho aquella noche, pero ahora había algo más. Algo que aceleraba mi pulso por razones que no tenían nada que ver con el miedo. Me alegro de que esté bien. Me las arreglé para levantarme. El movimiento me acercó a Dmitri, lo suficiente como para percibir su aroma. Esta noche llevaba otra colonia, algo con bergamota y cedro, pero debajo ese mismo toque de peligro, de poder apenas controlado. «Estoy bien, estoy genial». Alexi me agarró la mano con el afecto espontáneo de un niño que había decidido que yo era su amiga. Su pequeña mano era cálida, confiada. «Papá dice, vas a cenar con nosotros. ¿Te gusta el pollo?» La señora Petro hace el mejor pollo y ha hecho tarta. Tarta de chocolate porque se lo pedí. Porque papá dijo, tenemos que darte todo lo que quieras porque me has salvado la vida. «Alexe», la voz de Dmitri era suave pero firme. «Deja respirar a la señorita Torres». «Soy Sofía», dije, sorprendiéndome a mí misma. «Puedes llamarme Sofía». Los ojos de Dmitri se oscurecieron ligeramente y me di cuenta de que estaba complacido. «Sofía», repitió, y la forma en que dijo mi nombre, en voz baja, con cuidado, como si lo estuviera saboreando, envió un calor a través de mi cuerpo que no tenía nada que ver con la calidez de la casa. La cena fue surrealista. Comimos en un comedor formal con capacidad para 20 personas, pero la mesa estaba puesta solo para nosotros tres en un extremo, lo que creaba una intimidad que parecía natural e imposible a la vez. Alexe se sentó entre su padre y yo, hablando sin parar sobre el colegio, sus amigos y un nuevo videojuego que quería. Dmitri le escuchaba con evidente cariño, corrigiendo ocasionalmente los modales de su hijo en la mesa con paciente firmeza, pero sobre todo observándole con una expresión que me hacía doler el pecho. Era un hombre capaz de quemar el mundo por su hijo. Lo veía en cada mirada, en cada gesto protector, y cuando me miraba, cosa que hacía a menudo, con una intensidad que me calentaba la piel, veía algo más. Gratitud, sí, pero también curiosidad, interés. «Papá casi nunca come conmigo», me confió Alexe, inclinándose hacia mí en tono conspirador. «Siempre está trabajando, pero desde el accidente ha estado en casa todas las noches para cenar. Creo que tiene miedo de que desaparezca». «Alex», ahora había una advertencia en la voz de Dmitri, pero también verdad. Apretó ligeramente la mandíbula. Era la única señal de emoción bajo su exterior controlado. «Está bien tener miedo», dije en voz baja, mirando a Dmitri en lugar de a su hijo. «Cuando alguien a quien amamos está en peligro, el miedo es natural». «¿Tienes a alguien a quien amas?», preguntó Alexe con inocencia. «¿Alguien a quien temerías perder?». La pregunta me impactó más de lo que debería. Pensé en mi madre, muerta desde hacía 10 años. Mi padre desapareció antes de que yo naciera. El apartamento vacío que me esperaba.
La vida construida sobre la supervivencia en lugar de las relaciones. No, admití que ya no. Sentí que la mirada de Dimitri se agudizaba, evaluándome. Cuando finalmente crucé mi mirada con la suya, vi comprensión y algo más oscuro. Quizás el reconocimiento de una soledad familiar. Después de la cena, Galina apareció para llevar a Alexia a la cama. El niño me abrazó con fuerza, haciéndome prometer que volvería a visitarlos pronto, antes de seguir las escaleras arriba con solo algunas protestas. Y entonces me quedé a solas con Dmitri Konstantin. Ven, dijo, poniéndose de pie. Hablemos en un lugar más cómodo. Me llevó a un estudio, todo de madera oscura y cuero, con estanterías que cubrían las paredes y una chimenea en la que crepitaba el fuego. A través de las ventanas, podía ver los jardines iluminados por una sutil iluminación paisajística que se extendía en la oscuridad. Sirvió 2 copas de un líquido ámbar de una jarra de cristal y me entregó una. Nuestros dedos se rozaron y sentí el contacto como una descarga eléctrica. Whisky, dijo. De 20 años. No bebo a menudo, pero esta noche me parece una ocasión que merece la pena celebrar. Di un sorbo tentativo. Me quemó al bajar, pero dejó un regusto cálido y suave. Caro, como todo lo demás en esta casa. Dimitri se sentó en uno de los sillones de cuero y me indicó que me sentara en el otro. El fuego proyectaba sombras en su rostro, resaltando los ángulos marcados, la fuerza controlada. Se había subido aún más las mangas y podía ver sus antebrazos, musculosos, con cicatrices descoloridas que contaban historias que probablemente no quería saber. No has cobrado el cheque, dijo. No era una pregunta. No puedo aceptar tanto dinero. ¿Por qué no? Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y la copa de whisky colgando de sus dedos. Te lo has ganado, más que ganado. No lo hice por el pago, lo hice porque un niño se estaba muriendo. Lo miré a los ojos, negándome a retroceder a pesar de la intensidad de su mirada. Si acepto ese dinero, cambia lo que pasó. Lo convierte en una transacción en lugar de simplemente hacer lo correcto. Se quedó callado durante un largo momento, estudiándome con esos ojos oscuros e indescifrables. El fuego crepitaba. Afuera, oí el sonido lejano de la puerta abriéndose y cerrándose. Probablemente patrullas de seguridad. No eres lo que esperaba, dijo finalmente. ¿Qué esperabas? ¿A alguien que aceptara el dinero sin preguntas? ¿A alguien que tal vez pidiera más? ¿A alguien que viera una oportunidad y la aprovechara? Tomó un sorbo de whisky y observé cómo se le movía la garganta al tragar. Todo el mundo quiere algo de mí, Sofía. Todo el mundo tiene un interés, un precio, un plan. Pero tú te arrodillas en el frío para salvar la vida de mi hijo y luego rechazas el pago. O eres increíblemente noble o increíblemente tonta. Quizás ambas cosas, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. El whisky me calentaba por dentro. O quizás era el fuego, o quizás era la forma en que me miraba. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa, pero se acercaba más de lo que había visto antes. Deberías tenerme miedo. Lo tengo, admití, pero también estoy aquí. ¿Por qué? Dejó su vaso y se levantó, acercándose. No de forma amenazante, sino deliberada. ¿Por qué has venido esta noche cuando podías haberte quedado lejos? Cuando quedarte lejos habría sido más seguro, más inteligente. Yo también me levanté, negándome a dejar que me dominara, a pesar de que era casi 30 centímetros más alto que yo. Porque tu hijo pidió verme porque me llamó su ángel, y no podía decepcionar a un niño que casi muere. Solo por Alexe, ahora estaba muy cerca. Lo suficientemente cerca como para ver los destellos dorados de sus ojos oscuros, las finas líneas en sus comisuras, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. No lo sé, susurré con sinceridad, a pesar de que todos mis instintos me gritaban que mintiera para protegerme. No sé por qué estoy aquí realmente. Su mano se levantó lentamente, dándome tiempo para alejarme. Cuando no lo hice, me acarició la cara tal y como había hecho aquella noche en la acera, con suavidad, con cuidado, como si fuera algo precioso que pudiera romperse. Su pulgar rozó mi pómulo y sentí que me inclinaba hacia su contacto antes de poder evitarlo. Sofía Torres, murmuró, mi nombre una caricia en su profunda voz. ¿Qué voy a hacer contigo? Antes de que pudiera responder, antes incluso de que pudiera procesar la pregunta, se oyeron pasos en el pasillo. Dimitri retrocedió con suavidad,
retirando la mano y volviendo a adoptar una expresión neutra y controlada tan rápidamente que casi me pregunté si había imaginado ese momento. Víctor apareció en la puerta. «Señor, tiene una llamada. Es urgente». Dimitri apretó la mandíbula. «La atenderé en la otra habitación». Me miró y la frustración se reflejó en su rostro. «Sofía, lo siento. Solo serán unos minutos». Se marchó, seguido por Víctor, y me quedé sola en el estudio con mi corazón acelerado y el recuerdo de su tacto aún calentando mi piel. Me acerqué a la ventana y apoyé la frente contra el cristal frío. ¿Qué estaban haciendo? Era una locura. Dmitri Konstantin no solo era peligroso, era letal. Un hombre que inspiraba miedo con su mera presencia, que tenía equipos de seguridad y llamadas urgentes en medio de escenas, que vivía tras verjas y muros por razones que probablemente era mejor que yo no supiera. Pero también era un padre que amaba profundamente a su hijo, un hombre que había sostenido a su hijo moribundo, y me había mirado como si yo le hubiera devuelto su razón para respirar. Y cuando me tocó, dejé de sentirme invisible. Seguía de pie junto a la ventana cuando oí voces elevadas, amortiguadas, procedentes de otra habitación. No debía espiar, debía quedarme allí, ocupándome de mis asuntos. Pero entonces oí la voz de Dimitri, aguda, con una rabia apenas controlada. «No me importa lo que quiera. Me robó, me traicionó, y ahora se atreve a hacerme exigencias. Encuéntralo, tráemelo, quiero mirarlo a los ojos cuando...». La frase se interrumpió abruptamente. Me alejé de la puerta. Mi corazón latía con fuerza. Este era su mundo, no la cálida casa, ni el pastel de chocolate, ni el padre que leía cuentos antes de dormir. Esta era la realidad. Violencia, venganza, poder ejercido sin piedad. Y yo estaba en medio de todo eso, con un vestido de segunda mano y zapatos baratos, completamente fuera de mi elemento. Cuando Dimitri regresó 5 minutos más tarde, su rostro era una máscara de control, pero pude ver la tensión en sus hombros, el brillo peligroso en sus ojos. «Lo siento», dijo. «Son negocios. Es inevitable en mi trabajo». «¿Cuál es exactamente tu trabajo?», le pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Me miró durante un largo rato. «Importación y exportación», dijo finalmente, lo cual era obviamente una mentira. «Varios intereses comerciales. Nada de lo que debas preocuparte, porque solo soy una camarera que salvó a tu hijo, alguien a quien hay que proteger de la verdad». Entrecerró ligeramente los ojos. «Porque eres alguien a quien no quiero contaminar con las partes más oscuras de mi mundo. Eres buena, Sofía, pura, y eso es tan raro que quiero preservarlo. No soy una niña», dije, con una voz más aguda de lo que pretendía. «Y no soy tan pura como crees. He visto mucha oscuridad en mi barrio, solo que nunca he tenido el poder de ser quien la causara». Algo brilló en su expresión. Sorpresa tal vez, o respeto. Se acercó de nuevo, y esta vez había algo depredador en ello. Algo que hizo que mi pulso se acelerara por razones completamente diferentes al miedo. «¿Crees que entiendes mi mundo?». Su voz era baja, peligrosa. «¿Crees que ver delitos en tu barrio te prepara para lo que yo hago? ¿Para las decisiones que tomo? ¿Las cosas que he hecho?». «No», admití, «pero creo que no eres tan monstruoso como quieres hacerme creer». Se rió, pero no había humor en ello. «Te equivocas. Entonces, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué no me echas? Deja que Víctor me lleve a casa. Olvida que esto ha pasado». Me acerqué a él, impulsada por algo imprudente y autodestructivo. «Podrías haber enviado el cheque y haber saldado tu deuda, pero en lugar de eso me invitaste aquí, me presentaste a tu hijo. Estás lo suficientemente cerca como para tocarme, pero te contienes. ¿Por qué?». Su control se resquebrajó solo por un segundo. Lo vi en la forma en que apretó las manos a los costados, en cómo cambió su respiración. «Porque desde el momento en que te arrodillaste en esa acera para salvar a mi hijo, has sido lo único en lo que puedo pensar. Porque me miraste como si fuera humana, no un monstruo. Porque cuando te toco, recuerdo lo que se siente querer algo que no se basa en el miedo, el poder o la obligación». La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda y honesta. Entonces su teléfono vibró y volvió a vibrar. Cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió, el momento había desaparecido, encerrado tras muros de control. «Víctor te llevará a casa», dijo, con voz formal ahora, distante. «Gracias por venir esta noche, por ser amable con Alexi, por...».
Se detuvo y negó con la cabeza. Gracias, me estaba despidiendo, enviándome lejos antes de que esto, fuera lo que fuera, pudiera ir más lejos. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, sentí algo parecido a la devastación. Víctor apareció de nuevo, como si lo hubiera invocado por telepatía. Lo seguí fuera del estudio, por el pasillo, pasando junto a Galina, que me puso en las manos un pequeño paquete, las sobras del pastel, y salí al aire frío de la noche. El Rolls Royce esperaba, cálido y seguro, listo para llevarme de vuelta a mi vida real. Miré hacia atrás, hacia la casa, una vez más antes de subir. Dimitri estaba de pie en la puerta, iluminado por la cálida luz interior, mirándome marchar. Incluso desde esa distancia, podía sentir el peso de su mirada. Había venido aquí pensando que solo iba a dar las gracias a un padre agradecido, aceptando una simple invitación a cenar. Me marchaba sabiendo que me había metido en algo mucho más complicado, mucho más peligroso. Y Dios me ayudó. Quería profundizar aún más. 3 días pasaron como un sueño febril. Cobré el cheque, no porque hubiera cambiado de opinión sobre aceptar el pago, sino porque mi casero había empezado a dejar avisos de desahucio en mi puerta, y Pride no me proporcionaba un techo bajo el que vivir. La cajera del banco abrió mucho los ojos cuando vio la cantidad, y luego los entrecerró con recelo hasta que verificó que el cheque era legítimo. Salí con un cheque bancario de $50,000 ardiendo en mi bolso como si fuera un objeto robado. Pagué el alquiler del año siguiente por adelantado. Compré zapatos nuevos, unos realmente cómodos, pensados para estar de pie todo el día. Arreglé la calefacción de mi apartamento, puse el resto en una cuenta de ahorros e intenté no pensar en el origen del dinero ni en el hombre que lo había firmado. Lo intenté y fracasé. Dmitri Konstantin rondaba mis pensamientos. La forma en que me había mirado en su estudio, la confesión que se le había escapado de los labios antes de que el deber lo alejara. Ha sido lo único en lo que he podido pensar. Esas palabras se repetían en mi mente en cada momento de silencio, lo cual era peligroso porque el trabajo de camarera te da muchos momentos de silencio entre pedido y pedido. Seguía esperando algo. Otra visita de Galina, una llamada telefónica, que Víctor apareciera en la cafetería, pero no hubo nada. Solo silencio y el recuerdo de su tacto en mi rostro, y el recuerdo de unos ojos oscuros que me habían mirado como si yo importara. Quizás fuera lo mejor. Quizás se había dado cuenta del peligro de acercarse demasiado a alguien de mi mundo, alguien que no podía entender su vida. Quizá yo solo fuera una breve fascinación que solo resultaba interesante por las circunstancias en las que nos habíamos conocido. Esa idea me dolía más de lo que debería. Al cuarto día, estaba limpiando las mesas durante la hora punta del almuerzo cuando Marge me tocó el hombro. «Sofía, tienes una visita. Dice que es importante». Levanté la vista y vi a una mujer joven de unos 25 años, hermosa con esa naturalidad que dan unos buenos vaqueros y un cuidado costoso. Llevaba vaqueros de diseño y un jersey de cachemira, y su cabello rubio caía en ondas perfectas. Todo en ella gritaba dinero y privilegios. Me miraba con una hostilidad apenas disimulada. «¿Puedo ayudarla?», le pregunté, dejando el trapo. «¿Eres Sofía Torres?». No era una pregunta. Su acento era americano, pero refinado, del tipo que se adquiere en los colegios privados. La camarera que salvó a Alexei Constantine. Las alarmas se dispararon en mi cabeza. «¿Quién eres?», Elena Bulov, la prometida de Dimitri. Lo dijo como si estuviera reclamando territorio, marcando límites. «Tenemos que hablar en privado». Mi corazón dio un vuelco. Prometida. Por supuesto, él tenía una prometida. Los hombres como Dmitri Konstantin no permanecían solteros. Tenían mujeres que se ajustaban a su estatus, su riqueza, su mundo. Mujeres como esta criatura refinada que tenía delante, no camareras con agujeros en los zapatos. «Estoy trabajando», dije, odiando cómo sonaba mi voz, débil, a la defensiva. «Tómate un descanso». La sonrisa de Elena era fría. «Te prometo que no tardaremos mucho». Marge observaba desde detrás del mostrador, con expresión preocupada. Le hice un pequeño gesto con la cabeza. «Estoy bien», y llevé a Elena a la mesa más alejada de los demás clientes. Se deslizó frente a mí, dejando su bolso de diseño sobre el asiento, con un suave golpe que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. De cerca, era aún más hermosa, piel impecable, ojos verdes que me evaluaban con precisión clínica. «Iré directa al grano», dijo Elena.
Dimitri te agradece lo que hiciste. Todos te lo agradecemos. Pero tu relación con nuestra familia termina aquí. No tengo ninguna relación con vuestra familia, dije, tratando de mantener la voz firme. Salvé la vida de un niño. Eso es todo. ¿Ah, sí? Elena se inclinó hacia adelante y vi el acero que se escondía bajo su belleza. Entonces, ¿por qué Dimitri te invitó a nuestra casa? ¿Por qué cenó contigo y con Alex? ¿Por qué lleva días distraído, cometiendo errores poco habituales en él, porque tiene la mente en otra parte? Cada pregunta me golpeaba como una pequeña navaja. No sé de qué estás hablando. No te hagas la tonta. No te pega. La voz de Elena bajó de tono. Se volvió más intensa. Sé que has cobrado su cheque. Sé que probablemente ya te estás imaginando cómo sería estar con un hombre como él, tener acceso a su dinero, a su poder. Pero déjame dejar algo muy claro. Dimitri y yo llevamos juntos 3 años. Nos casaremos dentro de 6 meses. Nuestras familias han estado unidas durante generaciones. Lo que crees que pasó entre vosotros fue solo gratitud mezclada con emoción por el accidente de Alex. Nada más. Nunca dije que pasara nada entre nosotros. Me las arreglé, pero me ardía la cara. No hacía falta. Se te nota en la cara. La sonrisa de Elena era ahora compasiva, lo que era peor que la hostilidad. No eres la primera mujer que siente algo por él, y no serás la última. Dimitri es magnético, poderoso, protector, exactamente el tipo de hombre con el que sueñan las mujeres como tú. Pero él pertenece a un mundo que nunca comprenderás, con reglas que ni siquiera puedes imaginar. Y lo que es más importante, me pertenece a mí. Metió la mano en el bolso, sacó el teléfono, se desplazó por las fotos y luego giró la pantalla hacia mí. Imágenes de ella y Dimitri en galas, en restaurantes, con la mano de ella en el brazo de él y la mano de él en la cintura de ella. En una foto, estaban bailando y ella lo miraba con evidente adoración. En otra, estaban en lo que parecía una reunión familiar. Alex sentado en el regazo de Dimitri mientras Elena estaba detrás de ellos, con la mano posesiva sobre el hombro de Dimitri. Una familia. Parecían una familia. Tenemos una vida juntos, continuó Elena, guardando su teléfono. Un futuro planeado, los hijos que vamos a tener. Alexi me adora. He estado en su vida desde que tenía 4 años. Su madre murió cuando era un bebé y yo he sido lo más parecido a una madre que ha conocido. Cada palabra era un golpe preciso diseñado para herir y estaba funcionando. Así que esto es lo que va a pasar, dijo Elena, endureciendo la voz. Te mantendrás alejada de Dimitri y Alexi. No más cenas, no más visitas. Si él se pone en contacto contigo, lo rechazarás educadamente. Volverás a tu vida y nosotros volveremos a la nuestra. A cambio, te quedarás con el dinero y saldrás ilesa. ¿Ilesa? La palabra salió más aguda de lo que pretendía. ¿Es eso una amenaza? Es una llamada a la realidad. Elena se puso de pie y se alisó el jersey. Dimitri es un hombre peligroso, Sofía. La gente de su mundo no juega según las reglas normales. Salvaste a su hijo, lo que te garantiza cierta protección, pero esa protección tiene un límite. Si cruzas ciertas líneas, ni siquiera la gratitud te salvará. Sacó una tarjeta de visita, de papel caro, con letras en relieve, y la dejó sobre la mesa. Mi número. Si se pone en contacto contigo, llámame. Yo me encargaré. Considera esta conversación una cortesía. De mujer a mujer. Podría haber hecho que esto fuera mucho más desagradable. Luego se marchó, dejando atrás el débil aroma de un perfume caro y los restos de algo que ni siquiera me había dado cuenta de que esperaba. Me quedé sentada en esa mesa durante 20 minutos después de que se marchara, mirando su tarjeta de visita, sintiéndome estúpida, pequeña e ingenua. Por supuesto que Dimitri tenía novia. Por supuesto que aquel momento en su estudio no había significado nada. Probablemente era un experto en hacer que las mujeres se sintieran especiales, en hacerles creer que eran diferentes, únicas. Había sido una tonta. Cuando finalmente me levanté, sentí las piernas temblorosas. Marge apareció a mi lado con cara de preocupación. ¿Estás bien, cariño? Bien, mentí. Solo ha sido un malentendido. Pero esa noche, sola en mi apartamento, me permití llorar. Por la fantasía que había construido en mi cabeza, por la forma en que Dimitri me había mirado como si yo importara, por ese breve momento en el que me había sentido vista en lugar de invisible.
Todo había sido una ilusión, un truco de las circunstancias y la gratitud. Necesitaba olvidarlo, seguir adelante, volver a mi vida real. Excepto que mi vida real ya había cambiado irrevocablemente. 2 días después, salía del restaurante tras el turno de noche cuando vi el coche, un Mercedes negro, aparcado al otro lado de la calle, con el motor en marcha. Había visto suficientes películas como para saber lo que significaba, pero estaba demasiado cansada y desconsolada como para preocuparme por el peligro. La puerta trasera se abrió y Víctor salió. «Señorita Torres, suba al coche». «No me interesa», dije, acelerando el paso hacia la parada del autobús. Él me siguió fácilmente. Su gran corpulencia resultaba a la vez amenazadora y protectora. «El señor Constantine necesita verla. Es urgente. Dígale al señor Constantine que estoy ocupada. Dígale que recibí su mensaje alto y claro a través de su prometida». La expresión de Víctor no cambió, pero algo brilló en sus ojos. «Él no sabe que Elena habló con usted. Dejé de caminar». «¿Qué?» «Elena no habla en nombre del señor Constantine. Habla por sí misma y por los intereses de su familia». La voz de Víctor era baja. «Tenga cuidado. Por favor, señorita Torres, venga. Si después de escuchar lo que tiene que decir todavía quiere marcharse, yo mismo la llevaré a casa y nunca volverá a saber nada de nosotros». Todos mis instintos me gritaban que me negara, que protegiera lo que quedaba de mi dignidad. Pero había algo en la voz de Víctor, una urgencia, casi una súplica, que me hizo dudar. «De acuerdo», dije, «pero esta es la última vez». El trayecto fue más largo esta vez, en dirección diferente, no hacia la casa de Dimitri, sino hacia el distrito industrial, donde los almacenes y las fábricas permanecían oscuros y silenciosos. Mi bravuconería inicial se desvaneció cuando Víctor se detuvo frente a un edificio anodino, con las ventanas cubiertas y cuyo exterior no daba ninguna pista sobre lo que había dentro. «¿Dónde estamos?», pregunté, con miedo en mi voz. «En un lugar privado, donde no nos molestarán», respondió Víctor, saliendo del coche y abriéndome la puerta. «El señor Constantine le espera dentro. Está a salvo, señorita Torres. Le doy mi palabra». Había aprendido lo suficiente sobre el mundo de Dimitri como para saber que la palabra de Víctor realmente significaba algo. Era leal, honorable a su manera. Si él decía que estaba a salvo, probablemente lo estaba. Probablemente. El interior del almacén se había convertido en algo inesperado. Un gimnasio de boxeo. Había sacos pesados colgados de cadenas. Un ring dominaba el centro. Las paredes estaban llenas de pesas y equipamiento. El aire olía a sudor, cuero y determinación. Y en el ring, sin camiseta y reluciente de sudor, estaba Dimitri Constantine. Golpeaba un saco pesado con furia controlada. Cada puñetazo era preciso y potente. Podía ver el juego de músculos en su espalda y hombros, las cicatrices que marcaban su piel, algunas viejas y descoloridas, otras más recientes. Este era un hombre que había luchado, que había sangrado, que había sobrevivido a cosas que habrían destruido a personas más débiles. Golpeó la bolsa una vez más y luego se detuvo, con el pecho agitado. Sabía que yo estaba allí. Lo noté por la forma en que se tensaron sus hombros, pero no se dio la vuelta inmediatamente. «Víctor, déjanos solos», dijo con voz ronca. Víctor dudó. «Señor», ahora la puerta se cerró detrás de Víctor y me quedé sola con Dimitri en ese espacio cavernoso. Lentamente se volvió hacia mí y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Aquí parecía diferente, más crudo, más peligroso. El elegante hombre de negocios, el padre controlado, eran máscaras. Esto se acercaba más a su verdadera esencia. «Elena vino a verte», dijo. No era una pregunta. «Sí, y te dijo que te mantuvieras alejado de mí, que estamos comprometidos, que le pertenezco». Cogió una toalla y se secó el sudor de la cara y el pecho, pero sus ojos nunca se apartaron de los míos. «¿Qué más te dijo? ¿Que soy un tonto por pensar que nuestra cena significaba algo? ¿Que solo estabas agradecida, emocionada? ¿Que debería coger el dinero y desaparecer de tu vida?» Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Estaba equivocada. Dimitri tiró la toalla a un lado y salió del ring con una gracia letal. Se acercó a mí y me obligué a permanecer quieta, aunque todos mis instintos me gritaban que huyera. No por miedo, sino por instinto de supervivencia, porque la forma en que me miraba iba a destruirme. «Elena Bulov es muchas cosas», dijo, deteniéndose a pocos centímetros de mí. «Hermosa, inteligente,
relacionada con familias poderosas. Nuestros padres acordaron nuestro compromiso hace años, una alianza estratégica para fortalecer los lazos comerciales. Ella ha sido paciente, esperando a que yo fijara una fecha, desempeñando el papel de novia devota. Así que decía la verdad. Las palabras tenían un sabor amargo. Ella decía su verdad, no la mía. Levantó la mano y me acarició la mandíbula con una delicadeza que contrastaba fuertemente con la violencia que acababa de presenciar. Nunca acepté casarme con ella, Sofía. Nunca le pedí matrimonio. Nunca le di un anillo. Nunca le hice promesas que no tenía intención de cumplir. Nuestras familias lo dieron por hecho. Lo acordaron, lo decidieron. Pero yo no. Entonces, ¿por qué ella lo cree? Porque yo lo permití. Porque negarme rotundamente habría significado una guerra entre nuestras familias, y yo tenía problemas más importantes que resolver. Porque era más fácil dejar que la gente creyera lo que quisiera que pelear por ello. Su pulgar rozó mi labio inferior, y no pude evitar el escalofrío que me recorrió el cuerpo. Hasta que apareciste tú. ¿Yo? Lo dije en un susurro apenas audible. Desde el momento en que salvaste a Alexei, todo cambió. No podía dejar de pensar en ti. Esta mujer que me devolvió a mi hijo sin esperar nada a cambio. Que me miró sin miedo, sin cálculo, solo con honestidad. Que lloró en una fría acera porque te importaba si el hijo de un extraño vivía o moría. Ahora estaba tan cerca. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Podía ver el rápido pulso en su garganta. ¿Sabes lo que me has hecho, Sofía Torres? Me has hecho desear cosas que creía haber abandonado. Me has hecho creer que tal vez podría tener algo real, algo que no se basara en alianzas, estrategias y juegos de poder. Soy camarera, le dije, incluso mientras me inclinaba hacia su tacto. Vivo en un apartamento estudio en la peor parte de la ciudad. No tengo nada que ofrecerte. Tú lo tienes todo. Su otra mano me acarició la cara, sosteniéndome como si fuera infinitamente preciosa. Eres la primera persona en años que me ha hecho sentir humano en lugar de un arma que todos quieren apuntar en la dirección que prefieren. Elena dijo. No me importa lo que Elena dijo. Su voz se volvió casi salvaje. Ella no decide lo que yo quiero. No es mi dueña, independientemente de lo que haya acordado nuestra familia. Y desde luego no va a alejarte haciéndote creer que no significas nada para mí, ¿verdad? Necesitaba oírlo. Necesitaba que lo dijera claramente. ¿Significo algo para ti? Me aterrorizas, admitió, apoyando su frente contra la mía. Porque me haces querer ser mejor de lo que soy. Porque cada vez que te veo quiero retenerte, protegerte, reclamarte como mía de una forma que probablemente no sea sana y que sin duda es peligrosa. Porque, por primera vez en mi vida, estoy dispuesto a iniciar una guerra por una mujer. Sus labios estaban tan cerca de los míos, su aliento cálido contra mi piel. Dime que tú tampoco lo sientes. Dime que estoy imaginando esta conexión entre nosotros. Dime que quieres que te lleve a casa y que nunca más te vuelva a contactar. Dímelo, Sofía, y te dejaré ir. Debería haberlo dicho. Debería haberme protegido, haberme alejado, haber elegido la seguridad por encima de esta cosa aterradora e imposible que nos une. En cambio, acorté la distancia entre nosotros y lo besé. El mundo explotó. Sus brazos me rodearon inmediatamente, apretándome contra su cuerpo, una mano agarrándome el pelo y la otra presionando mi espalda baja. El beso fue hambriento, desesperado, meses de contención destrozados en un instante. Sabía a menta y a peligro y a promesas que probablemente me destruirían, y no me importaba. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, sus ojos estaban casi negros de deseo. Tienes que entender algo, dijo con voz áspera. Si hacemos esto, si cruzamos esta línea, no hay vuelta atrás. No soy un buen hombre, Sofía. He hecho cosas que te harían salir corriendo y gritando. Tengo enemigos a los que les encantaría utilizarte contra mí. Mi mundo es violento e implacable. Y una vez que formes parte de él, no hay forma segura de salir. Lo sé. ¿Y tú? Su mano se apreté en mi cabello. No era doloroso, pero sí posesivo, porque Elena tenía razón en una cosa. Soy peligroso, no solo para mis enemigos, sino para todos los que están cerca de mí. La madre de Alexis murió por mi culpa, porque alguien quería hacerme daño y ella era el objetivo más fácil. No pude protegerla. ¿Qué te hace pensar que podría protegerte a ti? La confesión abrió algo en él, y vi la culpa, el miedo que mantenía enterrado bajo todo ese control. Quizás no necesito protección, dije en voz baja.
Quizás necesito a alguien que me vea lo suficientemente fuerte como para tomar mis propias decisiones, incluso las peligrosas. Me estudió el rostro durante un largo momento y luego se apartó ligeramente. Elena hará tu vida un infierno. Su familia se opondrá. Las personas de mi organización que apoyan la alianza te verán como una amenaza. Y yo, hizo una pausa, apretando la mandíbula. Seré exigente, posesivo, probablemente asfixiante. Nunca se me ha dado bien compartir lo que es mío. Aún no soy tuya, señalé, aunque mi corazón se aceleró ante la afirmación de sus palabras. Tu sonrisa era peligrosa, depredadora. Sí, lo eres. Lo has sido desde el momento en que tus manos presionaron el pecho de mi hijo y lo devolvieron a la vida. Simplemente no quería admitirlo, porque admitirlo significaba aceptar que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, por lo que valía la pena matar. La forma despreocupada en que lo dijo debería haberme asustado. En cambio, me provocó un calor en el estómago. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. ¿Ahora? Me atrajo hacia él, y su boca encontró el punto sensible justo debajo de mi oreja. Ahora rompo un compromiso que nunca debió existir. Ahora me ocupo de las consecuencias, y habrá consecuencias. Ahora dejo muy claro a todos los que forman parte de mi mundo que estás bajo mi protección, que tocarte significa declararme la guerra. Se apartó para mirarme, y la intensidad de sus ojos era casi abrumadora. Y ahora, Sofía Torres, voy a hacerte mía en todos los sentidos que importan, a menos que quieras huir. Debería haber huido. Debería haber elegido la seguridad, la normalidad, una vida que no implicara jefes de la mafia, declaraciones posesivas y besos que parecían caídas por un precipicio. En cambio, rodeé su cuello con mis brazos y le susurré, no voy a huir. Su sonrisa fue feroz, triunfante y absolutamente aterradora, y luego me besó de nuevo, y dejé de pensar por completo. Las siguientes 3 semanas fueron un huracán. Dimitri no perdió el tiempo con sutilezas. A la mañana siguiente de nuestra noche en el almacén, donde habíamos hablado hasta el amanecer, besándonos entre confesiones, conociendo las cicatrices del otro, llamó a Elena y puso fin a su acuerdo. Yo no estaba allí para escuchar la conversación, pero Víctor me contó más tarde que había sido brutal. Elena había gritado, amenazado y prometido que su familia tomaría represalias. Dimitri se había mantenido impasible. Le dijo que había cosas por las que valía la pena ir a la guerra. Víctor dijo algo así como respeto en su voz mientras me llevaba a casa esa mañana y que tú eras una de ellas. Las consecuencias fueron inmediatas y despiadadas. La familia de Elena, los Vulov, eran aristócratas rusos de vieja fortuna que habían reconstruido su imperio en Estados Unidos a través de negocios legítimos y acuerdos secretos no tan legítimos. Contaban con la alianza con los Constantin para expandir su territorio, y el rechazo de Dimitri fue una humillación pública que no podían ignorar. En cuestión de días, tenía seguridad. No solo Víctor, sino un equipo rotativo de 3 hombres que me seguían a todas partes, al trabajo, al supermercado, incluso sentados en la cafetería durante mis turnos. Marge casi sufre un infarto la primera vez que aparecieron, pero Dimitri la llamó personalmente y le explicó que mi seguridad no era negociable. Esos hombres se quedan o Sofía ya no trabaja aquí, le dijo, con un tono que no admitía réplica. Tú decides. Marge me miró a la cara, vio algo que yo no quería admitir y aceptó. Las amenazas comenzaron al 4.º día. Un ladrillo atravesó la ventana de mi apartamento con una nota. Aléjate de lo que no te pertenece. Flores muertas dejadas en la entrada de la cafetería. Llamadas anónimas a mi teléfono con nada más que respiración al otro lado. La respuesta de Dimitri fue rápida y aterradora. 2 de los almacenes de Volkov se incendiaron en misteriosos incendios. 3 de sus principales distribuidores decidieron de repente cambiar de bando. El mensaje era claro. Toca lo que es mío y destruiré todo lo que has construido. Debería haberme horrorizado la violencia cometida en mi nombre. En cambio, una parte oscura de mí se sintió protegida, reclamada, digna de luchar por ella. Estás loco, le dije a Dimitri una noche, de pie en su estudio mientras revisaba los informes de sus hombres. Empezar una guerra por una camarera a la que apenas conoces. Levantó la vista de los papeles, con sus ojos oscuros intensos. Lo sé todo sobre ti, Sofía. Sé que te pagaste la universidad comunitaria mientras tenías 3 trabajos.
Sé que tu madre murió de cáncer cuando tenías 15 años y que desde entonces has estado sola. Sé que envías dinero al Hospital Infantil St. Mary's todos los meses, aunque apenas puedas permitírtelo. Porque una enfermera de allí fue amable con tu madre en sus últimos días. Se me cortó la respiración. ¿Cómo? Me encargué de averiguarlo. Se levantó y se acercó a mí, rodeando el escritorio con esa elegancia depredadora que aceleraba mi pulso. Y sé que eres lo suficientemente valiente como para salvar a un niño moribundo, sin dudarlo. Lo suficientemente terca como para rechazar el pago por hacer lo correcto. Y lo suficientemente fuerte como para entrar en mi mundo con los ojos abiertos, a pesar de saber lo peligroso que es. Sus manos me acariciaron la cara, inclinándola para encontrarse con su mirada. Así que no voy a empezar una guerra por una camarera a la que apenas conozco. Voy a iniciar una guerra por la mujer que me hace creer que puedo ser algo más que un monstruo con un traje caro. La mujer de la que me estoy enamorando. La confesión me dejó sin aliento. Dimitri, sé que es demasiado pronto. Sé que no estás preparado para oírlo. Su pulgar rozó mis labios, pero nunca he sido paciente a la hora de conseguir lo que quiero. Y te quiero a ti por completo. Tus sonrisas, tu lengua afilada y tu ridícula nobleza. Tu pasado, tu presente y cualquier futuro que me permitas tener. Tienes razón, susurré. Es demasiado pronto. Esto es una locura. Nos conocemos desde hace menos de un mes. Y sin embargo aquí estás, en mi casa, dejándome iniciar guerras por ti, besándome como si te estuvieras ahogando y yo fuera el aire. Su sonrisa era oscura y cómplice. Dime que tú tampoco lo sientes. Dime que solo es gratitud o fascinación o alguna locura temporal que pasará. No pude, porque a pesar de la locura, a pesar del peligro, a pesar de todas las razones lógicas para huir, yo también me estaba enamorando. Enamorándome de cómo era con Alexe, paciente y cariñoso, y ferozmente protector. Enamorándome de los momentos de vulnerabilidad que solo me mostraba a mí. Las confesiones susurradas en la oscuridad. Me enamoré del hombre que se escondía bajo el monstruo, el que me miraba como si yo fuera su salvación. Lo siento, admití. Dios, ayúdame. Yo también lo siento. Su beso era posesivo, reclamante, lleno de oscuras promesas, y yo le devolví el beso con igual ansia, sabiendo que me estaba entregando a algo hermoso y terrible y completamente irreversible. La guerra con los Bulov se intensificó durante las 2 semanas siguientes. Más daños materiales en ambos bandos. 2 de los hombres de Dimitri acabaron en el hospital, uno con un brazo roto y otro con una conmoción cerebral. La violencia era controlada, estratégica, cada movimiento diseñado para ejercer presión sin provocar un derramamiento de sangre total. Pero todos sabían que no podía durar. Tiene que acabar, me dijo Galina una tarde, con su rostro habitualmente sereno, marcado por la preocupación. Estábamos en la cocina de Dimitri, mientras Alexe estaba en la escuela, y ella me estaba enseñando a hacer pilmeni, unas empanadillas rusas que, al parecer, eran las favoritas de Dimitri. Las otras familias se están poniendo nerviosas. Están presionando a ambas partes para que resuelvan esto antes de que se convierta en algo que afecte a los negocios de todos. ¿Qué significa eso? Pregunté, con las manos inmóviles sobre la masa. Significa que habrá una reunión, una negociación. Los Bulov exigirán una compensación por la ruptura del compromiso, por la humillación pública. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Puede que te exijan a ti. El hielo inundó mis venas. ¿Qué? No para hacerte daño. Ni siquiera los Bulov son tan estúpidos como para asesinar a alguien bajo la protección de Dimitri, pero podrían exigirte que abandonaras la ciudad. Aléjate de él. Acepta no volver a ver nunca más ni a él ni a Alexe. Cubrió mis manos cubiertas de harina con las suyas. Y si te niegas, si Dimitri se niega, la violencia se intensificará. Habrá muertos, quizá incluso personas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. Así que yo soy el problema. Las palabras me sabían amargas. Si me marchara, todo esto desaparecería. Si te marchabas, Dimitri quemaría la ciudad entera buscándote. La voz de Galina era suave pero firme. No confundas esto con algo que puedas arreglar sacrificándote. Él no te dejará marchar. Y sinceramente, no creo que tú quieras marcharte tampoco. Tenía razón. A pesar de todo, del peligro, la violencia, las complicaciones imposibles, yo no quería marcharme. Había encontrado algo aquí.
Algo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Un hogar, una familia, un hombre que me miraba como si fuera todo su mundo. La reunión tuvo lugar 3 días después. Dimitri no quería que yo estuviera allí, pero insistí. Se trata de mí, argumenté. Merezco formar parte de la conversación. Llegamos a un acuerdo. Asistiría, pero permanecería en silencio, dejando que Dimitri y sus asesores se encargaran de las negociaciones. Víctor y otros 2 guardias se quedarían cerca y a la primera señal de peligro real me sacarían de allí. La reunión tuvo lugar en territorio neutral, una sala privada de un restaurante de lujo propiedad de una de las antiguas familias italianas que habían estado mediando en el conflicto. La sala era elegante, sin ventanas, con una larga mesa y sillas que probablemente costaban más que un coche. Los Bulov llegaron primero. Elena estaba impresionante, con un vestido rojo sangre, su cabello rubio perfectamente peinado y su rostro como una máscara de fría furia. Su padre la acompañaba, Mikhail Bulov, de cabello plateado y distinguido, con ojos como trozos de hielo. 2 guardaespaldas los flanqueaban. Luego llegó Dimitri, y la temperatura de la sala bajó 10 de Gorsadex. Llevaba un traje negro que lo hacía parecer la muerte con ropa de diseño, con el rostro completamente inexpresivo. Me senté a su lado, con Víctor de pie detrás de mi silla como un centinela. El mediador, un anciano italiano llamado Don Caruso, abrió la sesión. Estamos aquí para resolver la disputa entre las familias Konstantin y Volkov en relación con la ruptura del compromiso y los malentendidos posteriores. Malentendidos. La voz de Mail era áspera, con acento y enfado. Mi hija fue humillada públicamente. Se rompieron los acuerdos entre nuestras familias. Mis negocios han sido atacados. Esto no es un malentendido, es un acto de guerra. Un compromiso que nunca acepté fue utilizado para manipular acuerdos comerciales que nunca aprobé. Dimitri dijo fríamente, tu hija reclamó un lugar en mi vida que nunca le ofrecí cuando corregí el malentendido. Tú respondiste con amenazas contra alguien que estaba bajo mi protección. Así que sí, Mal, ha habido un acto de guerra, pero tú diste el primer paso. El rostro de Mail se tensó. Esa camarera tiene un nombre. La voz de Dimitri se volvió peligrosa. Úsalo con respeto o habremos terminado aquí. La tensión era asfixiante. Elena me miraba con odio descarado, mientras que su padre parecía querer saltar sobre la mesa. Don Caruso levantó las manos en señal de apaciguamiento. Caballeros, por favor, estamos aquí para encontrar una solución que satisfaga a ambas partes. Miró a Mail. ¿Qué compensación consideraría aceptable la familia Volkov? Mel se recostó en su silla con expresión calculadora. Devuelve lo que se prometió. Cásate con mi hija. Une nuestras familias como siempre se pretendió. La chica se contuvo al ver la expresión de Dimitri. Sofía puede recibir una generosa compensación y ser reubicada. Todos saldrán satisfechos. No. La respuesta de Dimitri fue tajante y definitiva. Entonces continuaremos como hasta ahora, dijo Mal con frialdad, y la situación se agravará. Mi familia tiene recursos que ni te imaginas. Constantine, haremos que esto te salga tan caro, tan sangriento, que desearás haber aceptado el trato. Antes de que hagas más amenazas que no puedes cumplir, dijo Dimitri con voz mortalmente tranquila, déjame contarte lo que sé. Sacó una carpeta y la deslizó por la mesa. Tu operación tiene una filtración, Merle. Alguien de alto rango en tu organización ha estado pasando información al FBI durante 6 meses. Nombres, fechas, transacciones, todo lo que necesitan para presentar cargos contra toda tu familia. El rostro de Mal se puso pálido. Elena agarró la carpeta y la hojeó con las manos temblorosas. Vi cómo cambiaba su rostro mientras leía. Vi el momento en que se dio cuenta de que la información era real. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó Mal con voz apenas controlada. ¿Importa? Dimitri se inclinó hacia adelante. Lo que importa es que tengo copias. Muchas copias. Y si le pasa algo a Sofía, si alguien relacionado con tu familia la amenaza, le hace daño o incluso la asusta, todas esas copias irán al FBI, al IRS y a todos los periódicos importantes del país. Tu imperio quedará destruido en una semana. Estás fanfarroneando. Pero su voz carecía de convicción. Lo estoy haciendo. La sonrisa de Dimitri era fría. Póngame a prueba, por favor. Dame una razón para quemar tu mundo. El silencio se prolongó,
cargado de amenazas y cálculos. Finalmente, don Caruso habló. Quizás haya un término medio, señor Constantine. ¿Estaría dispuesto a ofrecer algún tipo de compensación para suavizar las dificultades sociales que ha causado la ruptura del compromiso? Dimitri me miró. Su expresión se suavizó ligeramente y luego volvió a mirar a los Volkov. Pagaré a la familia Volkov $2 millones por cualquier interrupción de sus negocios causada por la situación. A cambio, anunciarán públicamente que el compromiso se ha roto de mutuo acuerdo y sin rencor por ninguna de las partes. Se presentará a Elena como la que lo ha roto, protegiendo así su reputación. Y lo más importante, Sofía Torres quedará completamente fuera de los límites, sin amenazas, sin intimidaciones, sin contacto. Ella estará bajo mi protección permanente. 3 millones, replicó Mali. 2,5. Y no revelaré la información del FBI durante 5 años. Te daré tiempo para limpiar tu operación. La voz de Dimitri era firme. Oferta final. Observé el cálculo que se producía en los ojos de Mal, el coste de continuar la guerra frente al coste de aceptar las condiciones. Finalmente, asintió con rigidez. De acuerdo. Elena se levantó bruscamente, haciendo que su silla rozara el suelo. Estás cometiendo un error, dijo, con la voz temblorosa de rabia mientras miraba a Dimitri. Ella no es nada, una don nadie. Nunca encajará en tu mundo. Nunca entenderá lo que necesitas. Nunca podrá darte lo que yo podría darte. Te equivocas, dijo Dimitri, sin crueldad. Lo es todo, y eso es algo que nunca entenderás. El rostro de Elena se descompuso por un instante, no por ira, sino por un dolor genuino. Luego volvió a ponerse la máscara, fría y perfecta. Salió sin decir nada más, seguida por su padre y sus guardaespaldas. Cuando se hubieron ido, solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. La mano de Dimitri encontró la mía bajo la mesa y la apretó suavemente. ¿Se ha acabado?, pregunté. Se ha acabado, confirmó. Estás a salvo. Estamos a salvo. Don Caruso sonrió, la primera expresión genuina que le había visto. El amor joven, dijo, sacudiendo la cabeza, siempre causa problemas, pero también siempre merece la pena, ¿eh? Las consecuencias fueron sorprendentemente tranquilas. Los Volkov cumplieron su palabra. En una semana, las páginas de Sociedad informaban de que Elena había roto el compromiso de forma amistosa, que se estaba centrando en sus propios negocios y que no había rencor. La violencia cesó, las amenazas desaparecieron y la vida volvió, de forma increíble, a algo casi normal. Yo seguía trabajando en la cafetería. A Dimitri no le gustaba, quería que lo dejara, pero me negué a renunciar a esa parte de mi independencia. Llegamos a un acuerdo. Reduje mis horas y empecé a asistir a clases nocturnas en la universidad comunitaria, trabajando para obtener el título que siempre había deseado. Dimitri lo pagó, y antes de que pudiera discutir, me señaló que gastaba más que eso en una sola cena de negocios, así que más valía dejarle invertir en mi educación. Alex se convirtió en una parte fija de mi vida. Lo recogía del colegio 2 veces por semana, le ayudaba con los deberes, lo llevaba al parque. Me llamaba Sofía. Pero a veces, cuando estaba cansado o contento, se convertía en Sophie, dicho con tal afecto que me dolía el corazón. Y Dimitri. Dimitri era todo lo que había prometido y más. Exigente, sí, posesivo y protector hasta el punto de asfixiarme a veces, pero también tierno de una manera que me sorprendía. Paciente con mis miedos e inseguridades sobre su mundo, fieramente orgulloso de cada pequeño logro en mis clases. 6 meses después del encuentro con los Bulov, en una cálida tarde de verano, Dimitri me llevó de vuelta al almacén donde nos habíamos besado por primera vez. Pero ahora estaba transformado, con luces colgadas del techo, una mesa para 2 en el centro del ring de boxeo y velas por todas partes. ¿Qué es esto?, le pregunté, riendo mientras me llevaba dentro. Aquí es donde dejaste de huir de mí, dijo, acercándome a él. Donde me elegiste a pesar de todas las razones para no hacerlo. Quería celebrar ese momento porque cambió mi vida. Cenamos en el ring donde él solía golpear los sacos con furia controlada, donde yo le dije una vez que no iba a huir. La comida era del mejor restaurante de la ciudad. El vino probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes, pero lo que lo hizo perfecto fue la forma en que Dimitri me miraba, como si yo fuera todo su mundo. Después de cenar, mientras estábamos en el centro del ring, sacó una pequeña caja. Mi corazón se detuvo.
Sé que es pronto, dijo, abriéndola para revelar un anillo, elegante, hermoso, con un diamante que reflejaba la luz de las velas. Sé que quizá no estés preparada, pero nunca se me ha dado bien ser paciente y nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Me tomó de la mano, con sus ojos oscuros, intensos y vulnerables. Sofía Torres, salvaste la vida de mi hijo y, al hacerlo, también salvaste la mía. Me haces creer que puedo ser más de lo que estaba destinado a ser. Me haces querer ser mejor, construir algo bueno en toda esta oscuridad. Te amo por completo, peligrosamente, para siempre. Cásate conmigo. Sé mi esposa, la madre de Alex, mi compañera en todo. Ayúdame a construir algo por lo que valga la pena luchar. Las lágrimas corrían por mi rostro, lágrimas de felicidad, lágrimas de emoción, lágrimas por la chica que había sido y que nunca pensó que tendría esto. Sí, susurré. Sí, me casaré contigo. El anillo se deslizó perfectamente en mi dedo, como si hubiera sido hecho para mí, lo cual, conociendo a Dimitri, probablemente fuera así. Entonces me besó, profundo, posesivo y lleno de promesas. Y en ese almacén donde habíamos admitido por primera vez lo que había entre nosotros, sentí que las últimas piezas de mi cuidadosa e invisible vida se desmoronaban, sustituidas por algo aterrador y hermoso y completamente mío. Yo también te amo, le susurré contra sus labios. Mi hombre peligroso, imposible, perfecto. Su sonrisa era feroz, triunfante. Es mía, dijo, y no era una pregunta. Tuya, acepté, siempre. Nos casamos 3 meses después en una pequeña ceremonia en la casa de Dimitri, solo la familia y los amigos cercanos. Alexei fue el portador del anillo y se tomó su trabajo tan en serio que todos lloraron al verlo. Galina lloró. Víctor, estoico, Víctor, con sus cicatrices, se emocionó de forma sospechosa. Incluso Marge vino, vestida con sus mejores galas y luciendo tan orgullosa que parecía a punto de estallar. Mientras estaba de pie ante el altar, mirando a los ojos de Dimitri, prometiendo eternidad a un hombre al que conocía desde hacía menos de un año, pensé en la noche en que todo esto comenzó. La fría acera, el niño moribundo, el ritmo desesperado de la reanimación cardiopulmonar, el momento que lo cambió todo. Había ido a trabajar esa noche sin esperar nada más que dolor en los pies y pequeñas propinas. Había faltado al trabajo para salvar una vida, sin imaginar que eso me llevaría a esto, al amor, a una familia, a un hombre que había quemado el mundo para mantenerme a salvo. La mano de Dimitri apretó la mía cuando el oficiante nos declaró marido y mujer. Y cuando me besó, sentí el sabor de su amor, su promesa, su absoluta certeza de que estábamos destinados a esto. Señora Constantine, susurró contra mis labios, y mi corazón se aceleró. Señora Constantine, le susurré, sonriendo entre lágrimas de felicidad. Nuestra vida no sería normal. Siempre habría peligro, siempre estaría el peso de su mundo presionándonos. Pero lo afrontaríamos juntos, construyendo algo bueno en la oscuridad, demostrando que el amor podía florecer, incluso en los lugares más improbables. Y cuando Alexis se abalanzó sobre nosotros, rodeando nuestras piernas con sus pequeños brazos y gritando, «Ahora somos una familia de verdad», supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. La camarera que había salvado una vida había encontrado una que merecía la pena vivir. Y el hombre peligroso que pensaba que no tenía redención había encontrado su salvación en una mujer que había visto más allá del monstruo y había descubierto al hombre que había debajo. Estábamos en casa.